Gracias, Jessica. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están siguiendo a través de el Facebook de la Universidad Católica del Maule, en esta oportunidad con una conferencia que nos va a obsequiar un amigo de la casa. Hemos titulado a este diálogo con el profesor Ricardo Rabinovich Bergman, Apocalipsis con barbijo, pestes y derecho desde el cine y la TV en la era COVID. Como les decía, ratifico que se trata de un amigo de la casa y en lo personal voy involucrado. Claro que podría ser, y lo voy a hacer, la presentación formal, pero también quiero dejar registro para la posteridad que si yo tuviera que decir cómo presentarlo a Ricardo, él tiene hijos y yo tengo papá, pero soy un hijo espiritual de Rabinovich, así que me siento muy honrado, muy feliz de invitarlo y que siempre esté presente, cosa que siempre hace. Como buen hijo le doy también disgustos, no se vayan a creer, también le doy disgustos, pero él siempre está. Si yo tuviera que decir algo de Ricardo es que siempre está. Siempre, desde hace ya muchos años, no voy a decir cuántos, pero hace muchos. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a reflexionar en la era COVID. Vieron que últimamente todas las conferencias, todos los encuentros, todos los congresos son en época COVID, y esto se ha instalado y parece que va a ser así. Pero esta vez vamos a reflexionar, o Ricardo nos va a ayudar a pensar desde el arte y una manifestación concreta del arte como es el cine y la televisión, una tópica muy cara, muy delicada para la cultura jurídica. Así que le agradecemos el tiempo, le agradecemos la predisposición, le agradecemos la fraternidad, el afecto de siempre para con la Universidad Católica del Maule y con cada uno de los que estamos aquí. A mí me toca simplemente hacer esta apertura y darle la palabra a nuestro decano, Patricio Oliva Lagos, para las palabras de bienvenida. Muy bien. Gracias, Elian. Buenas tardes a todos, a todas. Un especial saludo a nuestros directores, ¿no?, que están hoy día presentes. Manuel, director de la Escuela de Derecho, a Catherine, nuestra directora de Departamento de Ciencias Sociales en nuestra facultad, por supuesto, a nuestro gran invitado, al doctor Ricardo Rabinovich, ¿cierto? Y el hijo, Elian Pregno, que también que es moderador de esta actividad, el hijo espiritual, para dejar claro, en esta actividad. Así que gracias por estar con nosotros, Ricardo, como siempre, con el afecto y como su casa, como usted bien lo sabe, digamos. Bueno, para nuestra audiencia, el doctor Rabinovich es conocido por nosotros, por lo cual le generamos y guardamos mucho cariño, ¿no? Es muy querido. Es un catedrático de la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Filosofía y en Derecho por la misma casa de estudio, que hoy día está cumpliendo 200 años, así que aprovechamos de mandarle un abrazo enorme a todos ustedes, a la universidad, a su rector y a toda la comunidad académica que es la Universidad de Buenos Aires. 200 años no es menor para Latinoamérica, tal vez para LACE, como conversábamos, puede ser un dato, pero para nosotros sí es importante los 200, de 1821, si no me equivoco. Si es que las matemáticas no me fallan, entonces, felicidades. Por supuesto, él también dirige el Departamento de Ciencias Sociales, ¿cierto?, de la Facultad de Derecho en Buenos Aires. Ahí también es director del programa de cursos validados para el doctorado y además codirige el Máster de Cultura Jurídica en la Universidad de Girona en Cataluña, España. Es académico honorario de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación. Y yo sé que el currículum de Ricardo es mucho más, digamos, y uno cuando trata de presentar la obra de un maestro como usted, puede uno caer en no identificar todos los elementos, así que le pido disculpas desde ya por no poder distinguirlo en todos los elementos como corresponde. Pero bueno, también por supuesto, saludar a todos los que nos acompañan hoy día, a nuestros estudiantes, a nuestro público, ¿no? Y contarle algunas cosas también, porque estrictamente con el profesor Rabinovich, en algún momento cuando empezamos como universidad a pensar, a pues, crear la carrera de Derecho, tuvimos varios elementos que tuvimos que ir discutiendo, con actores claves también de nuestra región,
por supuesto con la presidenta de la Corte de Apelaciones, con el Seremi de Justicia, ¿no? Con el Ministerio Público, la Corporación de Asistencia Judicial, con nuestro actor interno, con el rector, el gran canciller, etc. Hasta con el presidente de la Corte Suprema también tuvo una reunión en algún minuto. Pero también a nivel internacional, quien nos abrió las puertas para conversar sobre los desafíos de crear una carrera de Derecho fue justamente el profesor Rabinovich. Así que él me atendió muy bien en la UBA, ¿no? Pudimos generar una conversación muy rica respecto a los desafíos de la formación y el pensar el derecho hoy en día con las complejidades de una sociedad como la que estamos viviendo, ¿cierto? Con tanta aceleración, tantos cambios, tantas transformaciones. Por supuesto que echamos de menos la presencialidad porque eso también va generando otro espacio de camaradería y de vínculos, ¿no? Una cena, ¿cierto? Una conversación muy agradable, muy franca respecto a los desafíos latinoamericanos, así que se le va a deber esta cena, profesor Rabinovich, acá en Chile, así que cuente con ellos, cuando las puertas se abran nuevamente, lo vamos a estar recibiendo encantados. Y lo otro también es que, bueno, el profesor también nos acompañó acá en un acto fundacional. De hecho, estuvo en un seminario en la Universidad Católica, así que él la conoce, estuvo acá con nosotros, junto al decano, se acordará usted, Frontaura, el decano de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de Derecho. Así que tuvimos ahí un acto simbólico respecto justamente al desafío de enseñar en Derecho. Fue como, todavía lo tengo muy presente y muy agradecido por el espacio y por el tiempo que destinó, digamos, a compartir con nosotros ese espacio fundacional. Así que un abrazo muy cariñoso, decano. Por supuesto, hoy día tenemos acá esta conferencia importante como Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Para nosotros nos moviliza el hecho de generar espacios de reflexión disciplinar, ¿cierto? En distintas dimensiones que nos afectan como país, como región, sobre todo en tiempos de pandemia, crisis económica, social, política, se van conjugando una serie de insumos para ser como la tormenta perfecta, digamos, en tantas situaciones que hemos estado aquí como Latinoamérica, como país también. Bueno, al respecto, hace un año y medio el planeta cambia a instancias de un virus que comenzaba a propagarse, ¿no? Por todo el mundo, afectando la biografía de personas y la vida en sociedad. Entre ellas, nosotros en lo cercano, digamos, la formación universitaria se vio afectada, debiendo transitar una virtualidad, con todas las complejidades que hemos ido en conjunto abordando. El entramado relacional nos pone en vilo e interpela sobre cómo resolvernos en la cotidianidad y en el futuro inmediato. La parálisis lógica que nos infunde el temor ante las contingencias de la salud se conjuga con la incertidumbre sobre la posibilidad de recuperar nuestra convivencia y el desafío de refundarla, que no es menor. Bueno, como decano, por supuesto que agradezco que nos comparte el profesor Rabinovich invitando a este tema de pestes y derechos, con este título tan provocador, ¿no? Que es Apocalipsis con barbijo. Nos motiva a pensar en clave multidisciplinar e interdisciplinar, sin duda. Como hay que mirar las sociedades complejas hoy día, digamos. En esta oportunidad, a partir de la ficción y con una perspectiva jurídica del cine y de la serie de televisión, abordará los derechos fundamentales ante la pandemia desatada por el COVID-19. Por lo tanto, esperamos que esta reflexión, esta invitación que nos trae el profesor Rabinovich sea del todo provechoso en la formación de nuestros estudiantes y de la gente que está hoy día acompañándonos vía Zoom. Así que tengan todos muy buenas tardes y éxito en la actividad. Y de nuevo, gracias Ricardo, un abrazo virtual, pero ya llegará el momento que nos daremos nuevamente un abrazo entre cordilleras. Gracias, mi gente. Muchas gracias, decano, y le damos entonces la palabra al doctor Rabinovich. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es una alegría estar con ustedes, queridas hermanas y hermanos del Maule, y al mismo tiempo una tristeza enorme por no estar realmente con ustedes, por no poder continuar esta charla breve y modesta que vamos a tener en los próximos minutos, continuarla después con una reunión, ahí en ese hermoso campus que ustedes tienen allí en Talca, que recién lo veía como imagen de fondo del queridísimo decano, el doctor Patricio Oliva, y luego ir a cenar, compartir uno de esos vinos que son los mismos que se sirven en el Olimpo para las reuniones de los dioses,
y quedarnos a conversar hasta que las velas no ardan. Que en realidad siempre he pensado que el verdadero mundo universitario es el mundo que discurre afuera de las aulas, en las cantinas, en los restaurantes, en las vinerías y demás. Y yo creo que ahí es donde se ha hecho la filosofía, donde se ha hecho todo eso que ha construido el mundo jurídico, social, filosófico de nuestra cultura común. Y me siento muy honrado de estar en presencia de dos personas a las que quiero entrañablemente desde hace muchos años y que además tengo el honor de que han sido, bueno, esto de decir alumnos, todos somos alumnos y todos somos maestros, ¿no? Pero bueno, que hemos trabajado juntos en el aula hace muchos años con el doctor Elian Preño, que es realmente motivo de felicitaciones de mi parte para la Universidad Católica del Maule por haberlo secuestrado y haberlo abducido y haberlo llevado al otro lado de la enhiesta cordillera que nos une, no nos separa. Y la verdad es que creo que se han llevado a un Messi, a un Neymar, y verdaderamente en buena hora porque es una adquisición extraordinaria. Yo, como bien dijo Elian, puedo dar testimonio porque ya son décadas desde que lo conocí cuando era un pequeño, jovencito estudiante que hacía poco que ingresaba a la facultad, pero que yo ya me daba cuenta que iba a ser de las personas que iban a dar mucho que hablar y bien. Y por eso posiblemente es que apliqué en una escala de dureza del 0 al 10, apliqué el 17. Y bueno, creo que los resultados han sido buenos y están a la vista. Y aprovecho para felicitar públicamente a la profesora Caterine Naranjo, que he tenido el privilegio de que fuera alumna mía, que es la persona que me llevó a la Universidad Católica del Maule en un sentido plenamente literal, porque me subió al ómnibus en Santiago y me llevó hasta allí, me condujo hasta allí, así que en efecto ella me llevó a la universidad y que ahora la felicito públicamente en su nuevo cargo tan merecido de directora de la carrera de Derecho, y me honro enormemente de que los brillantes profesores Emanuel Bernales y Rodrigo de la Vega me estén honrando hoy con su presencia. Y solo que lamento que yo hubiera preferido escucharles a ellos, porque entonces hubiera aprendido. Y no creo que ellos aprendan nada de mí. De manera que, bueno, mi agradecimiento. Algunas personas saben, y otras que lo sepan, que Chile es para mí un país muy especial. Chile está en mi corazón, absolutamente. Yo no es que lo quiero a Chile, yo adoro a Chile. Yo adoro a Chile. Chile ha sido el país adoptivo de mi hijo mayor desde hace muchos años. Mi hijo mayor vive y trabaja en Santiago de Chile, ha trabajado sucesivamente en dos importantes empresas chilenas y ha tenido y tiene cargos de alta autoridad y responsabilidad. De hecho, hace poco se lo ha visto a mi hijo en una publicidad de la empresa en la que está ahora, y donde aparece bastante. Y la verdad es que he visto la extraordinaria, lo he visto en él, lo he visto en mí, porque yo trabajo bastante en Chile, estoy vinculado con varias universidades chilenas, la Universidad de Chile, la Universidad Autónoma, la Universidad Central, la Universidad Católica del Maule, y realmente he visto que la capacidad de anfitrionía, la capacidad
de recepción que tiene Chile es extraordinaria. A veces la imagen de la mujer o del hombre de Chile aparece como una imagen un poco cerrada, porque vamos, este pueblo de gente de las montañas, ahí un poquito aislados y demás. Yo creo que siempre he vinculado la imagen de la gente de Chile con el fenómeno que se da en los desiertos del norte del país. O sea, si uno va y ya apenas va y se queda unos minutos, uno ve un desierto. Pero si uno se queda por más tiempo, un buen día, el desierto florece. Y en ese fenómeno que es famoso en todo el mundo, del desierto en el norte de Chile, que una mañana amanece todo florecido, bueno, esa es la representación de la mujer y del hombre de Chile. Hay que tener un poquito de paciencia, hay que amar a ese desierto y una mañana el desierto aparece cubierto de flores. Yo adoro a Chile y todo vínculo que tenga con Chile para mí siempre es una bendición. Voy a hablar hoy de cuestiones que no son nada agradables. Pero primero que nada, antes de empezar a compartir pantalla y compartir algunas imágenes, y después de terminar de vuelta tomando la palabra con ustedes, mi exposición es breve, está calculada aproximadamente en 6 horas y 26 minutos. No, quédense tranquilos, 5 horas. Pero primero quiero comentar que el tema del fin del mundo es un tema que la humanidad presenta desde épocas tan antiguas como tenemos registros y en muy diferentes culturas, de muy diferentes maneras. Nosotros estamos acostumbrados fundamentalmente a la imagen bíblica del Apocalipsis. Esta imagen que las películas norteamericanas han mostrado siempre como una imagen negativa, pero que en realidad en el contexto bíblico el fin del mundo no es algo negativo, porque es el momento, digamos, en el cual se prepara la segunda venida del Mesías y se prepara la época verdaderamente gloriosa que vendrá después. O sea que en realidad esta idea de que el apocalipsis es el fin de todo y demás, no es exactamente tal cual. Pero lo cierto es que la idea de que el mundo no está destinado a ser eterno, que algún día el mundo va a terminar, también aparece en la riquísima mitología nórdica en la figura del Ragnarök, que también es otra manera de decir el mundo se va a terminar. Es interesante porque en el caso del Ragnarök, como no está la idea de bien y mal, cielo, infierno y esto, en realidad es una cuestión cíclica. O sea, después de que el lobo gigante se coma al sol, después de que Odin pierda la guerra final, va a comenzar otro ciclo, nuevo, con otro mundo nuevo, con otro ciclo nuevo. Y cosas semejantes aparecen en otras culturas. Es interesantísimo que en la leyenda nórdica, el Ragnarök va a ser anunciado con el Fimbulvetr. El Fimbulvetr o el invierno loco. Literalmente Fimbulvetr es el invierno loco. Si bien la palabra weather está vinculada con la palabra weather en inglés, sin embargo, en anglosajón hacía referencia particularmente al invierno. Decir, bueno, va a haber un invierno loco, va a haber un invierno que se va a comportar de una manera completamente inesperada. Esto es algo que lo toma George Martin en su canción de Hielo y Fuego, en la base de Game of Thrones, la idea de Winter is Coming, ¿no? Esta idea de un invierno terrible que va a anunciar el fin de los tiempos. Y esta idea está en muchas civilizaciones y está en muchas culturas, la idea de que el mundo no es eterno y que las cosas algún día van a terminar.
las películas y las series de televisión que hablan de la destrucción del mundo se pueden dividir en general en dos grandes subconjuntos. Aquellas en las cuales el mundo se termina, o por lo menos la humanidad se termina, y la mayoría en los cuales la humanidad realmente no se termina. O sea, hay poquitos, o 1, o 4, o 3 sobrevivientes, pero la humanidad sigue adelante. Y en varias no son ni 2 ni 3, son bastantes sobrevivientes. Pero estas últimas son las que darían lugar al género que algunos han llamado postapocalíptico. O sea, ¿qué pasa después del apocalipsis? En realidad, si vamos a tomar el apocalipsis como fin del mundo, realmente no habría un mundo postapocalíptico, habría otra realidad distinta, con un nivel ya que implicaría la presencia de la divinidad, etc. Pero en realidad esto de postapocalíptico no es un nombre demasiado serio. Pero con estas aclaraciones quería empezar para pasar ahora a compartir la pantalla con ustedes en esto que he dado en llamar, como decía el querido decano Patricio, jugando un poco con las cosas, apocalipsis con barbijo. Después les voy a decir de dónde saqué lo del barbijo concretamente. No, quiero pasar primero a esta imagen, la anterior, esta. Es más, voy a volver más atrás. Ahí, voy a volver acá. Este señor es Humphrey Bogart. Y la música que están escuchando de fondo es la famosa música As Time Goes By de la película Casablanca, y esta es una escena muy famosa de la película Casablanca. Siempre empiezo comentando que una de las razones por las cuales soy fanático del cine es porque yo existo gracias al cine, porque mi padre era fanático de Humphrey Bogart y mi padre fumaba de la manera que fumaba Humphrey Bogart, o sea, como vemos en esta foto, o sea, tomaba el cigarrillo de esta forma y no entre los dedos índice y medio, que es como solía hacer la mayor parte de la gente. Y mi padre, como era fanático de Humphrey Bogart, fumaba de esta misma manera. Y mi madre estaba absolutamente loca, como el 97% de las mujeres del mundo occidental, por Humphrey Bogart. De manera que lo que hizo que mi mamá se fijara en mi papá en una fiesta en Buenos Aires fue que mi papá entró, era un hombre muy alto, delgado, no se parecía a Humphrey Bogart, pero se vestía como Humphrey Bogart, y sacó un cigarrillo arriba de una escalera, según me contó mi mamá, arriba de una escalera sacó un cigarrillo y lo golpeó el paquetito de los cigarrillos y se lo puso en la boca exactamente como Humphrey Bogart y con exactamente esa misma expresión de Humphrey Bogart acá, y mi mamá se quedó inmediatamente enamorada de mi papá. De manera que yo estoy absolutamente convencido que la noche o tarde en que me concibieron, mi mamá pensó que estaba con Humphrey Bogart y mi papá le agradeció a Humphrey Bogart. De manera que es muy posible que gracias a esta película y gracias a este señor yo exista y esté sobre la faz de la tierra. Y esto lo vinculo con el hecho de que el cine, desde que aparece, importa comportamientos, genera comportamientos, recibe comportamientos de la sociedad y genera comportamientos en la sociedad. O sea, el efecto que tiene el cine, y ni hablar después cuando llega la televisión, sobre los comportamientos de las personas es enorme. Nos condiciona, muchas personas llevan nombres a veces a partir de películas, a partir de personajes de series de televisión y demás. Los hermanos Lumière, que no se dedicaban al cine, tenían una fábrica de porcelana en la ciudad de Lyon, en el sur de Francia, empezaron a trabajar esta novedad que había aparecido de la cinefotografía. Kiné en griego significa movimiento, es un prefijo que da lugar a movimiento. Entonces, la fotografía que se movía, la fotografía que se podía mover, de hecho, las primeras tentativas eran a partir de pasar fotografías rápidamente una junto a la otra,
y el cinematógrafo comienza a funcionar con los hermanos Lumière acercando a escenas de la realidad. La famosa primera película que nos interesa desde el punto de vista social es la salida de los obreros, más bien las obreras, de la fábrica de los hermanos Lumière en Lyon, que son 3 salidas seguidas, fue la única fábrica en la que los obreros salieron 3 veces el mismo día, y que de entrada nos muestra cómo el cine miente, porque las señoras y señores que salen de la fábrica ese día están vestidos y vestidas como si fueran a misa el domingo, lo cual evidentemente indica que les avisaron que les iban a filmar. Y además, cuando salen, nadie mira la cámara. Hay que tener presente que a fines del siglo XIX las cámaras eran unos aparatos gigantescos que hacían un ruido enorme, de manera que era imposible no mirar a la cámara, y de hecho el perro, si ustedes miran las escenas, se la pasa delante de la cámara todo el tiempo. O sea, no hubo manera de entrenar al perro para que no mirara la cámara, pero nadie mira a la cámara, y las señoras y señores viven todos hacia la izquierda o hacia la derecha de la fábrica. Nadie vivía enfrente de la fábrica, cosa que es asombrosa. Se ve que la fábrica Lumière en Lyon no tomaba obreros que vivieran del otro lado de la calle, porque nadie cruza la calle. Lo cual muestra que esta primera versión de la vida en el cine es una mentira, es falsificada. Pero la cuestión empieza cuando, a fines de 1917, el Partido Comunista, o bolchevique mayoritario, toma el poder en la flamante República Rusa, que dura muy poquitos meses, y establece la República Soviética. Cuando se establece la República Soviética, entonces hay un problema muy serio, porque Rusia está en general bastante en desacuerdo con el nuevo gobierno. Y estalla una guerra civil muy difícil. Y se hace necesario difundir el mensaje revolucionario a un pueblo que no sabe leer. Y que no hay realmente manera de difundir esto a través de escritos, de panfletos, porque hay gente que no sabe leer. El analfabetismo en el Imperio Ruso era abrumador. Entonces aparece el señor que vemos acá arriba, Sergei Eisenstein, un joven comunista que estaba absolutamente apasionado con el fenómeno del cine, y Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, le encarga que haga una campaña cinematográfica de respaldo al Ejército Rojo que acaba de crear Trotsky, para difundir las ideas revolucionarias, y esto va a cuajar en una serie de películas. Y luego, cuando termine la guerra civil, en el año 1925, se le va a encomendar a Eisenstein que haga Bronieno Siats Potiomkin, el acorazado Potiomkin, que es la primera película verdaderamente completa de propaganda política. Y esta película, que entre otras cosas va a inspirar también luego a la propaganda política nazi, nos muestra ya al cine en una tarea de deliberada difusión de ideas, deliberada introducción de conceptos. 2 años después, Fritz Lang, en Alemania, va a llevar a la pantalla un escrito de su esposa, que luego se va a volver la esposa nazi. Ellos se van a divorciar porque Fritz Lang era judío, y Fritz Lang se va a ir a vivir a Estados Unidos, va a conseguir salir de Alemania antes del horror y se va a ir a Estados Unidos, y la esposa se va a quedar en Alemania y va a trabajar con Leni Riefenstahl, la gran cineasta de Hitler. Pero en 1927 hacen por primera vez una película de ciencia ficción que está dedicada a transmitir ideas. Se trata de Metrópolis, es una de las películas más importantes en la historia del cine. Se puede considerar de ciertos puntos de vista, a pesar de que Fritz Lang es el director, una película pre-nazi en muchos aspectos. Preanuncia algunas ideas del nazismo, pero que en 1927 más bien las tenemos que vincular con el fascismo italiano, que en 1927 llevaba 5 años de gobierno Mussolini en Italia, y la verdad es que se mostraba como un gobierno muy
conseguidor de éxitos en materia económica, en materia de mejora de la calidad de vida de los obreros y de los campesinos de Italia y demás. Y se debe considerar más en ese sentido. Metrópolis es una película que se inspiró en el viaje que Lang y su mujer hicieron a Nueva York antes de hacer la película, y que luego tuvo una gran repercusión sobre Estados Unidos. La otra característica es que Metrópolis es una película que podríamos considerar post-apocalíptica, porque está colocada en un futuro donde la humanidad se ha dividido en dos grupos, y esto tiene mucho que ver con una novela de un personaje que vamos a ver hoy varias veces en nuestra reunión, que es Herbert Wells, el famoso H.G. Wells, el periodista y escritor y político socialista inglés, que en su pequeña novelita de fines del siglo XIX, The Time Machine, La máquina del tiempo, imagina que en un futuro remoto en la humanidad la clase proletaria pasó a vivir bajo tierra y la clase burguesa capitalista en la superficie. Y la clase burguesa se fue transformando cada vez en más imbécil por no saber hacer nada, y se fue transformando con el correr del tiempo en los Eloi, que son ganado que comen los Morlock que viven bajo la tierra. La idea de una clase dominante viviendo sobre la tierra y una clase proletaria trabajadora viviendo debajo de la tierra es la idea que va a tomar Fritz Lang para la película Metrópolis del 27. Los años 30 no son buenos para el cine de ficción. En el año 29 se cae la bolsa de Estados Unidos, se desploma Wall Street, y el cine norteamericano se va a volver un cine hiperrealista, y el cine europeo también va a ser muy realista, porque en 1933 Adolf Hitler gana las elecciones y pasa a ser llamado para formar gobierno. Italia está en pleno auge del gobierno mussoliniano. En España se desarrolla la guerra civil del 36 al 39, y en general, bueno, la Unión Soviética está consolidada y rechaza en gran medida el cine de ficción en el periodo staliniano. Entonces, en los años 30 en general el cine de ficción no está en los mejores momentos, hay muy pocas producciones importantes y tampoco se abordan producciones que tengan que ver con el apocalipsis, con el fin del mundo. Vamos a encontrar muchas películas realistas, cómicas, como por ejemplo Modern Times, Tiempos Modernos de Chaplin, pero fundamentalmente películas de crítica social muy fuerte, como algunas que vemos acá, Entrada de empleados, La cabaña en el algodón, This Day and Age, que es difícil de traducir al castellano, sería Aquí y Ahora, y la película que posiblemente sea el mayor bodrio de todos los tiempos, que es Gone with the Wind, Lo que el viento se llevó, entre muchas otras películas que en general, digamos, si consideramos que adulterar la historia es hacer ficción, hay mucha ficción, pero la ficción que nos interesa a nosotros no está. Dicho sea de paso, la música de Gone with the Wind sí que es linda y es la que estamos escuchando. El cine que aparece muy notablemente a fines de la década del 30 y durante la primera parte de la década del 40 es el cine antisemita alemán, o en general el cine nazi como una, digamos, una categoría. El cine nazi se caracteriza por hacer falso documental. El estilo del falso documental lo va a llevar al máximo de toda la historia, posiblemente Leni Riefenstahl, la mujer cineasta de Hitler, con la película Triumph des Willens, El triunfo de la voluntad, que es una película filmada en 1934, en el primer gran congreso entre comillas, porque el congreso no tenía nada, era un encuentro del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, el partido nazi, en la ciudad nazi por excelencia, que era Múnich, en 1934, o sea, a pocos meses de Hitler haber ganado las elecciones y ser el nazismo gobierno en Alemania. La película se muestra como ein Dokumentarium, un documental, pero es una película que de documental no tiene absolutamente nada, es una joya de la propaganda política. Lo mismo va a pasar cuando Leni Riefenstahl filme 2 años después las Olimpiadas alemanas.
y luego ya entramos en el cine francamente de propaganda, pero por ejemplo, de Ewige Jude, El judío eterno, que es esa película que vemos ahí, está presentada como un documental sobre la judería mundial. Y quien la ve se da cuenta que el documental no tiene absolutamente nada. Luego hay títulos que no son documentales, como El judío Süß, por ejemplo, que es una película de un antisemitismo flagrante, y luego películas que no son antisemitas, pero que transmiten las ideas del nazismo, como Ich klage an, Yo acuso, que para mí es una de las películas más bien hechas del periodo nazi, que es una película de defensa de la eutanasia, en el periodo en el cual el gobierno alemán está tratando, el gobierno de Hitler, está tratando de que el Parlamento apruebe la ley de eutanasia. Y entonces lanza esta película como un apoyo hacia la ley de eutanasia. Igualmente fracasaron porque la ley nunca salió, entre otras cosas, por la oposición de la Iglesia Católica. Qué lástima que la Iglesia Católica no se opuso a otras cosas, porque aparentemente cuando se oponía tenía buen resultado. Las películas estas van a generar una famosísima respuesta, que es la respuesta de Charlie Chaplin con la película El Gran Dictador, que es una película que toma todas las características del cine nazi y las replica con una película cómica muy, muy buena. La única excepción, para mi forma de ver, y que nos interesa mucho en este avance que estamos haciendo hoy, se da en 1938 con una película del francés Abel Gance. Abel Gance, que había hecho una película ya después de la Primera Guerra Mundial, una película antibélica, con filmaciones tomadas por él mismo durante la Primera Guerra Mundial, se horroriza en el 38 cuando ve que se avanza hacia una nueva guerra mundial que va a ser peor posiblemente que la primera. Entonces toma metraje y con un argumento que realmente es pésimo, peor que pésimo, una historia de amor bastante floja, súper floja, que hace agua por todos lados, hace la película J'accuse. El título J'accuse, que es el título de la famosa nota de primera plana de Émile Zola por el asunto Dreyfus. Ich klage an, recién les mostraba una película nazi, Ich klage an es Yo acuso en alemán, el mismo título, J'accuse, ha sido un título muy usado en la literatura, en el cine y demás, porque la verdad que está bueno esto de J'accuse, Yo acuso, pero en este caso lo que tiene interesante para nosotros es que para evitar la guerra, el protagonista de la película lanza una especie de conjuro, pero no necesariamente mágico, parece que más bien es una cosa que tiene que ver con algo tecnológico, y los muertos de la Primera Guerra Mundial salen de sus tumbas y recorren Europa, aterrorizando a los vivos para que los vivos recuerden, porque salen exactamente como quedaron, o sea, deformados, quemados, amputados y demás, y salen a recorrer Europa para que los vivos se acuerden de lo que la guerra significa. Me parece interesante esta película porque usa efectos especiales, se puede considerar en alguna medida de ciencia ficción, y es una película que apunta al fin del mundo como provocado por las guerras. En 1945, como ustedes saben, el 6 de agosto y 3 días después, van a ser lanzadas las dos únicas bombas atómicas que se han lanzado en toda la historia de la humanidad sobre objetivos en una guerra, que son las bombas que van a caer el 6 de agosto en Hiroshima y 3 días después en Urakami, suburbio de la ciudad de Nagasaki. Este es el final de la Segunda Guerra Mundial, y es un final con un gusto muy amargo, porque si bien todavía no se sabe durante un primer momento los efectos que han causado las dos bombas atómicas, no va a tardarse mucho, a pesar de la censura que va a imponer MacArthur sobre Japón, no se va a tardar en saber que estamos hablando de aproximadamente por lo menos 250.000 de personas muertas de primera mano, y a poco tiempo 500.000 de personas. Entonces, esto es muy feo, muy grande, y aparece la idea de la radioactividad mezclada con la idea de la guerra. Esto va a llevar a que se retomen dos conceptos. El concepto del fin del mundo por una invasión extraterrestre, que aparece en la película de 1953, The War of the Worlds, que lleva al cine, ya se había hecho una antes,
pero esta es la famosa después, que lleva al cine el libro, la novela de H.G. Wells, que se llamaba igual, de fines del siglo XIX, en que Marte invade la Tierra. Lo interesante es que los marcianos son imparables en el libro de Wells y en la película, y lo interesante es que quien salva a la humanidad es un virus. O sea, lo que salva a la humanidad de la destrucción es un virus para el cual los marcianos no tienen anticuerpos. Entonces, los humanos no se enferman con este virus, porque es un virus que para la humanidad ya está completamente asumido y el sistema inmunológico común del género humano no padece con este virus, pero en cambio los marcianos se mueren. Entonces esto es interesante porque en este esquema apocalíptico lo que salva a la humanidad es una digamos así, situación pandémica de un virus. Y a mí me parece muy importante la película El día que paralizaron la Tierra, de 1951, que es una película de culto para quienes les gusta la ciencia ficción, es la famosa película de las palabras Clatú, Baradá, Nicto, que hasta aparecen en Los Simpson, que es la película en la cual hay que tener presente que para el 51 ya la gente sabe qué es lo que pasó en Hiroshima y qué es lo que pasó en Nagasaki, y ya se habla de la radiación. Y entonces la idea es que el universo está poblado de otras especies, y estas especies han llegado, son especies organizadas, pacíficas, muy civilizadas, y han llegado a la conclusión de que la Tierra siempre fue, la humanidad siempre fue un problema a nivel universal, pero no era grave porque no tenían todavía tecnología nuclear. Pero desde el momento en que las inteligencias del universo han descubierto que la humanidad tiene bombas atómicas, entonces la humanidad ahora es un problema grave. Entonces, en consecuencia, se envía a una misión para que venga, que es la misión de Clatú, para que venga, hable con los científicos del mundo. Esto es muy interesante porque le ofrecen a Clatú hablar en las Naciones Unidas. Y Clatú dice que él no va a hablar en las Naciones Unidas porque las Naciones Unidas representan a los líderes políticos del mundo y que él quiere hablar con los líderes científicos del mundo, no con los líderes políticos del mundo. Es muy interesante porque la película es en plena Guerra Fría y no es una película pro-norteamericana, es una película antibélica. La humanidad tiene la opción de abandonar la guerra, abandonar las confrontaciones, implícitamente abandonar la Guerra Fría de Estados Unidos y la Unión Soviética, y eliminar su arsenal militar, y entonces será aceptada en la comunidad espacial de todas las distintas razas que pueblan el universo. Caso contrario, la Tierra será destruida, porque es un virus, la humanidad es un problema para el universo, así que simple y sencillamente será destruida. Para mi forma de ver, la película más extraordinaria que va a haber en este periodo, en esta década, es la película On the Beach, en la playa, de la cual se hizo una nueva edición en el año 2000, que es muy buena, pero igual la película, estamos escuchando la banda de sonido ahora, la película de 1959, el año más importante en la historia de la humanidad, porque es el año de mi nacimiento, la película protagonizada por Gregory Peck y por Ava Gardner, pero por Dios, Gregory Peck, es espectacular. En esta película se suman todos los elementos y es una película apocalíptica, no post-apocalíptica, sino apocalíptica. Gregory Peck es el capitán de un submarino nuclear norteamericano que está debajo del agua a mucha profundidad cuando se desata la guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y ambas lanzan toda su carga de misiles nucleares, que luego con el correr del tiempo se supo que no los tenían, pero no importa, en esa época se creía que sí. Lanzan toda la carga de misiles nucleares y, más allá de que destruyen a toda la humanidad en la parte donde los misiles pegan, el resto de la Tierra queda inevitablemente contaminada por radiación y la Tierra va a pasar a no tener más seres humanos. El momento para mí más extraordinario de esta película, sobre todo porque todavía sigue en vigencia el código Hays que restringía las críticas a Estados Unidos en las películas norteamericanas, el momento más extraordinario es el momento en que un marinero le pregunta a Gregory Peck, le dice: mi capitán,
¿quién habrá disparado el primer misil? Y Gregory Peck lo mira y le dice, ¿y a usted le parece que eso importa ahora? Esa respuesta, en lugar de decirle, por supuesto que fueron los malditos rusos, esa respuesta de, ¿y a usted le parece que eso importa ahora? Para mi forma de ver, esa es la marca de la película, el sello de la película. Lo cierto es que finalmente van a Australia, es el último lugar, queda sin radiación, pero la nube de radiación avanza y entonces se distribuyen en Australia unas pastillas para generar una autoeutanasia y las familias van y retiran sus pastillas, que son pastillas de suicidio, y las familias se reúnen y se toman juntos la pastilla, rezan sus oraciones, quienes son creyentes, se ponen en la cama las parejas, se besan por última vez. Es espectacular, realmente espectacular. Es un alegato antibélico extraordinario, absolutamente extraordinario. Tiene un aspecto de enfermedad porque se ven los efectos de la radiación y se ven los vómitos y se ven los dolores y demás, y la pastilla tiene la particularidad de que evita todo esto. Hay gente que por razones religiosas y demás declara en Australia que no va a tomar la pastilla y que van a quedarse para morir con los efectos de la radiación. Pero la mayoría de los protagonistas, como vemos en este momento a una pareja australiana que van a tomar la pastilla para morir. Al final de la película se ve la calle desierta, o sea, ha terminado la humanidad, ha desaparecido la humanidad. En el año 1961 se retoma la idea que habíamos hablado antes de The Time Machine, la máquina del tiempo, con una hermosa película protagonizada por Rod Taylor, con Yvette Mimieux, que habla de un futuro post-apocalíptico, pero no explica verdaderamente qué es lo que pasó. Y en la década, entramos ya en la década del 60, donde la pequeña novela del francés Pierre Boulle, que se llama Le Planète des Singes, el planeta de los simios, es llevada por primera vez al cine en 1968 con la película norteamericana Planet of the Apes, donde, si bien la película es post-apocalíptica, donde no se trata de una enfermedad, sino que al final de la película, cuando se descubre que en realidad el planeta es la Tierra y Charlton Heston ve que ahí está la Estatua de la Libertad destruida y demás, Charlton Heston termina la película maldiciendo a la humanidad por la guerra. O sea, volvemos al tema del apocalipsis vinculado con la guerra. En 1954, Richard Matheson publica I Am Legend. Esta es una novela que directamente vincula el fin de la humanidad con unas mínimas excepciones, concretamente una excepción en particular, por lo menos hasta determinado momento, con la presencia de una enfermedad endémica. Pero además, I Am Legend tiene la peculiaridad de que empieza el género del apocalipsis zombie. O sea, en el cuento, en la cuento, novela pequeña, cuento largo, I Am Legend, lo que aparece es una pandemia, una enfermedad pandémica que transforma a las personas en una especie de zombies. Mucho más zombies en la novela de Matheson, que a mí no me gustó, que en las versiones que se van a hacer. La primera versión se va a hacer en 1964, va a estar protagonizado por Vincent Price, se va a llamar El último hombre en la Tierra, The Last Man on Earth, y va a ser bastante fiel en alguna medida al cuento de Matheson. Luego viene la de 1971 con Charlton Heston, de Omega Man, el hombre Omega, que empieza a apartarse de la novela y luego vamos a ver que viene la última, que vuelve a un planteo completamente distinto. Pero para mí la película central en este periodo, en los años 70, es Soylent Green. Soylent Green, que es intraducible al castellano, sería Soylent Verde. Soylent es una palabra que se compone de soja, lenteja, ¿no? Soja más lenteja. O sea que en castellano sería Sojlent, no Soylent, sino Sojlent.
o soya, le dicen en algunos lugares, en Argentina decimos soja, Soylent Green. Esta película está basada en el libro de Harry Harrison, Hagan lugar, pero a mí me parece que la película es muy superior al libro. Y esta película tiene la particularidad de que es la primera vez que se vincula el fin del mundo con la cuestión climática. O sea, en esta película el problema, lo que lleva al final de la humanidad, ya me pasé de los 40 minutos, pero no me falta mucho, Elian. Lo que lleva al final de la humanidad es concretamente el calentamiento global. O sea, es extraordinario porque en 1973 nadie hablaba del calentamiento global. El calentamiento global se mezcla con una terrible superpoblación que lleva a un sistema de eutanasia social. O sea, se ayuda a las personas mayores de cierta edad, pero no de mucha edad, mayores de 60 años en principio, a morir de una manera hermosa, con muy lindas imágenes, con muy linda música. Acá tenemos la escena en la que Charlton Heston, de nuevo Charlton Heston, mira cómo su amigo Saul Linovich está haciendo eutanasia, y luego con las personas muertas se fabrica el Soylent Green, que es el alimento que se distribuye a las personas. El gran tema durante la década del 70 va a ser ambiental. El fin del mundo va a estar vinculado con la catástrofe ambiental en la década del 70. Esto lo vemos en las películas de Mad Max, lo vemos en la pésima película Quinteto con Paul Newman, donde el fenómeno es una nueva glaciación. Lo vemos permanecer este tema en el cine, lo vamos a ver en la década de los 90 con Waterworld, un bodrio protagonizado por Kevin Costner, que muestra la cobertura de prácticamente toda la Tierra por el mar, y la muy buena película, para mi forma de ver, del 2013, la serie de televisión que se está dando ahora está buena también, pero la idea está un poco distinta, Snowpiercer, que vuelve a la idea de un mundo totalmente congelado, pero ahora congelado por un error humano en la lucha contra el incremento de la temperatura, o sea, contra el calentamiento global. Snowpiercer es la llevada al cine y después a la televisión de Le Transperce, que es una novela de dibujitos francesa. Y en el año 84 aparece el barbijo vinculado con el apocalipsis. Aparece en Casino Tanino Nausicaa, Nausicaa del Valle del Viento. Casino Tanino Nausicaa. Nausicaa es una maravillosa película de anime, una hermosa película de anime, del periodo de gloria tal vez del anime, que son los años 80, y donde en un mundo devastado por las enfermedades y por la catástrofe climática es necesario usar barbijo para salir afuera. Por eso me encantó esto, porque es la primera vez que el apocalipsis o el post-apocalipsis se vincula con la mascarilla, con el barbijo. En finales de la década del 70, la cuestión de la enfermedad aparece con una característica nueva. Se restaura una vieja idea que había lanzado el siempre permanente H.G. Wells en un cuento que al principio pasó bastante desapercibido, The Stolen Bacillus. Este es uno de los primeros trabajos literarios en que se habla de la guerra biológica. En realidad hay un trabajo de Jack London anterior, donde se habla de una guerra contra China utilizando bacilos, lanzados por medio de globos, en esa época no había aviones todavía, por medio de globos sobre China en tubitos de vidrio que al caer contra el piso se rompen y liberan los bacilos y demás, y es la única manera de terminar con China y los chinos. En el año 1979, en The Gemini Strain, aparece la idea esta de la guerra biológica como base de la situación pandémica que lleva a posible fin de la humanidad. La idea va a aparecer muy fuerte en el cine a partir de entonces, en Outbreak en 1995 y en Misión Imposible 2 va a aparecer la idea
del peligro de la creación o el mantenimiento de microorganismos, de virus y demás, en laboratorios con finalidades bélicas. La película va a poner esto de una manera extraordinaria, es 12 monos de 1995, una verdadera obra de arte, después llevada de manera bastante discutible a la televisión en 2015, pero yo creo que la película de 1995 es verdaderamente una obra de arte absoluta y donde justamente todo gira alrededor de la cuestión del lanzamiento de un virus con una finalidad deliberada de causar un daño general. Por supuesto, la serie de películas Resident Evil no puede dejar de ser mencionada, vinculada con el videojuego, por supuesto, no puede dejar de ser mencionada porque realmente Resident Evil es una película que vuelve a encarnar el género del apocalipsis zombie con toda la cuestión del virus, de la situación pandémica y demás. Este tema va a estar muy presente en el siglo XXI. Va a ser el gran tema del fin del mundo en el siglo XXI. Lo vemos en las dos películas británicas caracterizadas porque los zombies corren, en general los zombies no corren, el doctor Elian siempre se ríe de esto cuando hablamos de The Walking Dead, y acá los zombies corren y corren rápido, lo cual le da un matiz diferente. Todo el mundo conoce, los que somos cultores del género, conocemos a 28 días después y 28 semanas después como las películas en que los zombies corren, ¿no? Pero en última instancia siempre la idea del apocalipsis zombie está presente y lo va a estar en la patética película Guerra Mundial Z del año 2013, que hay que reconocerle dos cosas. Primero, que es una de las peores películas que se hayan hecho en la historia del cine, y segundo, que la escena en la que los palestinos de un lado del muro se vuelven zombies y cruzan el muro sobre Israel, sobre Jerusalén israelí, es espectacular. O sea, es una escena de antología, es una escena irónica, una escena satírica en un film que en realidad no es satírico, pero la escena esa vale la pena, está buenísima. Y viene la tercera versión del libro I Am Legend, del que ya habíamos hablado, protagonizada por Will Smith. Y en esta, la gran diferencia es que igual que en la segunda anterior, los zombies son inteligentes. Entonces, ahora ya no se trata de unas criaturas estupidizadas, sino unas criaturas que tienen unas ideas, que tienen unos principios y que acusan a la humanidad del desastre que llevó a la enfermedad, que llevó a la destrucción del género. Por supuesto, Elian es un especialista en The Walking Dead. No puedo dejar de mencionar a The Walking Dead del 2010, la serie, y Fear the Walking Dead del 2015. La gran diferencia es que Fear the Walking Dead, que es una secuela, nos explica lo que pasó. Porque nosotros en The Walking Dead, como Rick Grimes se despierta después de haber estado en coma y ya se encuentra el mundo totalmente cambiado, entonces no sabemos qué es lo que pasó. Pero en Fear the Walking Dead nos lleva la historia desde que empieza a aparecer la enfermedad y todo lo que va pasando mientras la enfermedad se va expandiendo. Por eso yo creo que Fear the Walking Dead supera en muchos aspectos a The Walking Dead, aunque The Walking Dead muestra los problemas de filosofía política que Fear the Walking Dead no muestra. Por eso creo que hay que verlas las dos. Pero las dos entran dentro del género del apocalipsis zombie, aunque del apocalipsis zombie que camina despacio y que es estúpido. Que es una diferencia con el apocalipsis zombie de los zombies que piensan y que acusan a la humanidad de lo que pasó. Esta película del año 2006, protagonizada por ese grande que es Clive Owen, que estamos escuchando la música de la película ahora. Esta película es extraordinaria. Children of Men, los hijos del hombre. En realidad es los hijos de los hombres, ¿no? Esta película es increíble. La dirige el mexicano Alfonso Cuarón
que ha hecho unas películas extraordinarias. Esta película es increíble porque esta película va a otro aspecto que ha sido tratado también en el cine y en la televisión en el siglo XXI, que es el aspecto de cuando la humanidad pierde la capacidad de reproducirse, pierde la capacidad de tener hijos. Esto es interesante porque en el siglo XXI el temor a la superpoblación que afectaba la novela de Harry Harrison, Hagan lugar, la película Soylent Green y demás, cambia el miedo porque las estadísticas lo que empiezan a mostrar es que la humanidad ya no está explotando de cantidad de gente, sino que se está reduciendo. Y que el fenómeno demográfico ahora preocupante ya no es la superpoblación, sino la infrapoblación. Entonces, empieza a verse que cada vez las mujeres tienen menos hijos. Y entonces la idea de que en razón de la radiación, de la polución del aire, de las enfermedades y demás, las mujeres empiezan a perder la capacidad de reproducirse. La película gira alrededor de la única mujer del mundo que está embarazada. Por favor, no se pierdan esta película porque es extraordinaria, está muy bien actuada, es extraordinaria y por favor, la escena en la cual se dan cuenta que la mujer está embarazada y uno de los soldados se arrodilla y se persigna delante de la mujer embarazada, es esa escena, que solo la podía haber hecho un mexicano, por cierto, esa escena es invaluable, es extraordinaria y hace pensar mucho. Y la música de la película está toda inspirada, como ustedes podrán estar escuchando, en música religiosa, lo cual le da a la película una dimensión de drama, de fe, digamos, un poco, y plantearse, bueno, a ver, esto es lo que queremos para el futuro de la humanidad. Luego, en la segunda década del siglo XXI se hace muy fuerte la cuestión de las enfermedades pandémicas, de los contagios. Yo creo que afectó muchísimo la falsa pandemia del 2009. La declaración escandalosa de la Organización Mundial de la Salud de pandemia para el H1N1, pero la conciencia que se tomó en ese momento de que podía haber una forma de virus respiratorio severo que se difundiera por el mundo y que realmente no se pudiera parar. Esto lleva a que en la década siguiente, la segunda década del 21, aparezca mucho este tema y aparezcan los barbijos. Pongo dos ejemplos acá, podría poner muchos más, pero pongo dos: la película Contagio, las dos son del 2011, y la película Perfect Senses, que se tradujo al castellano como algo así como El final de los sentidos, una cosa así. Lo extraordinario de la película Perfect Sense es que la enfermedad de la que se trata va haciendo perder los sentidos. Y esto no ha dejado de traer pensamientos cuando se supo que el coronavirus afectaba con la pérdida del olfato y del gusto. O sea, dos de los sentidos que se perdían, y eso hizo inmediatamente recordar a esta película. No voy a contarles el final porque no quiero ser spoiler, pero la película no es muy buena, pero igual vale la pena verla. El tema de la enfermedad pandémica reaparece en la película de todas las del planeta de los simios que se hicieron, Dawn of the Planet of the Apes, que es la de 2014, hace referencia a que el desastre de la humanidad se debió a un virus. Y por lo tanto entra dentro de este género y de vuelta es el virus. Y también en la película española Los últimos días, ahí vemos una imagen muy rara porque es una imagen de Barcelona, con el edificio Akbar, que es el edificio característico de Barcelona, destruida, porque es una película catalana, y donde, digamos, de vuelta viene el planteo ya de la enfermedad, que es el planteo que va a estar firme en la última década. Lo vamos a encontrar también en las películas más recientes, en Extinción del 2015, y en la muy dura película de Netflix,
del 2018, ya en el umbral del coronavirus, La caja de pájaros, Bird Box, que es una película muy dura, pero muy interesante. Quiero hacer notar que también influye bastante en la concepción de las enfermedades pandémicas en el cine la dimensión estética del ensayo sobre la ceguera de José Saramago, que va a tener una muy clara, o sea, va a ser muy claro que hay una referencia en los comportamientos humanos y demás de ensayo sobre la ceguera. Ya en pandemia encontramos dos producciones que me parecen interesantes. La miniserie española La Valla, por ejemplo, donde el coronavirus es sustituido por el noravirus y donde el noravirus es mucho más duro que el coronavirus, pero ha incidido sobre la sociedad, ha marcado límites, justamente vallas. Y una de las características que ha introducido en el mundo el coronavirus es la valla. O sea, nosotros estamos hablando ahora, yo estoy en Argentina, ustedes están en Chile y nuestros países están cerrados. O sea, dos países que siempre, desde que existen, han sido países de permanente contacto, donde gran parte de las familias chilenas tienen parientes argentinos y gran parte de las familias argentinas tenemos parientes en Chile, y en este momento la frontera está cerrada. Y entonces esta idea de la valla es una idea que expone muy claramente uno de los efectos sociales y jurídicos más inminentes de las enfermedades pandémicas. Y la producción coreana Alive, Vivo, que para mi forma de ver es bastante mala, pero que es también un exponente ya en tiempos de coronavirus del cine que se hace cargo de este tipo de enfermedad. Y termino con dos producciones que se dan en el mismo año en el que estamos, que son Awake, que en realidad se llamaba Disomnia, y que es una película que se armó antes, se hizo antes, pero se armó después, sobre una epidemia que impide dormir. La película es no mala, es pésima, pero no deja de ser interesante como cine que se muestra ya en época de coronavirus. Y Sweet Tooth, que es un divertimento televisivo interesante, que vuelve a la cuestión de la no posibilidad de procrearse de la especie humana. Y termino mostrando que también hay expresiones hacia la comedia de estas temáticas. Y tomo dos ejemplos que son la serie norteamericana The Last Man on Earth, El último hombre sobre la Tierra, que toma esta temática post-apocalíptica, pero desde un punto de vista divertido, y la película francesa del 2009, Les Derniers Jours du Monde, que llevaba como subtítulo Enfin nous sommes libres, ¿no? Por fin somos libres, ¿no? O sea, la idea de decir, bueno, a ver si de una vez podemos vivir tranquilos cuando se extinguió toda la humanidad. Este ha sido un pequeño viaje que he querido hacer con ustedes de cómo el cine desde los inicios ha tratado el tema de la crisis apocalíptica y el post-apocalipsis, entre comillas, de la humanidad y cómo se ha ido vinculando con diferentes aspectos. Quiero concluir con tres observaciones rápidas. Primero, que cada cultura y cada momento crea su propio apocalipsis. O sea, en los años 50 el apocalipsis era la guerra y la radiación. Antes el apocalipsis había sido la invasión extraterrestre. Luego el apocalipsis va a ser el desastre climático. Y luego el apocalipsis va a ser unas enfermedades. Y luego estas enfermedades ya van a ir estando entre la enfermedad provocada, fundamentalmente vinculada con la guerra bacteriológica, y la difusión pandémica
de una enfermedad transmisiva, de una enfermedad infectocontagiosa, que está más allá de las posibilidades concretas de detenerla. El mensaje es un mensaje muy notablemente antipositivista, porque es un mensaje que empieza por poner en crisis que el ser humano sea capaz de encontrarle solución a todo, que era uno de los grandes elementos de premisa del positivismo científico. O sea, con el correr del tiempo y los debidos elementos, a todo le encontraremos una solución. Bueno, este género lo que viene a decir es no, no a todo. Hay una cantidad de cosas a las cuales no le vamos a encontrar una solución y esto no va a cerrar bien. Luego hay un último aspecto que quería destacar, que es que desde el punto de vista jurídico hay una prácticamente unanimidad en todos estos exponentes, tanto del cine como de la televisión. Los derechos humanos no sirven, o sea, en general el mensaje es, llegado el momento de la gran crisis mundial, los derechos humanos van a desaparecer. No se van a aplicar porque no van a servir. Van a aparecer dictaduras, van a aparecer gobiernos totalitarios, van a aparecer sistemas donde toda protección de las garantías individuales, de los derechos individuales, va a rescindirse frente a la defensa del grupo, frente a la defensa de lo que quede de la humanidad. Si hay que bombardear a personas con bombas nucleares, se las va a bombardear. Esto aparece en varias películas donde la solución, entre comillas, es lanzar bombas atómicas sobre los lugares donde hay gente infectada. Si hay que matar a tiros a las personas que están infectadas, se las va a matar a tiros. La película Alive, por ejemplo, que es la película coreana hecha durante el coronavirus, muestra cómo se da la orden a la policía en Corea de ingresar a los departamentos donde hay gente infectada y matarla. Esto se va a ver también en otras películas que va a haber y otras series que va a haber durante estos últimos años, sobre todo este último año, donde la orden que se da es directamente matarlos, exterminarlos. Esto, digamos, muestra algo que realmente hemos estado viendo en el último año y medio, que es cómo toda la construcción de los derechos humanos, de la fraternidad universal, etcétera, etcétera, se cayó por tierra. Se cayó por tierra y lo único que se puso como elemento fue la supervivencia. Tenemos que sobrevivir, a como dé lugar, tenemos que sobrevivir. Entonces, hoy justamente estaba escuchando a un periodista chileno acá por la televisión que se manifestaba en desacuerdo con esto de que Chile empiece a dar la tercera dosis cuando todavía en gran parte del mundo no se han podido dar 2 dosis a gran parte de la población. O sea, decir, bueno, a ver, ¿qué significa una declaración de pandemia? No es una cuestión del diccionario, no es la Organización Mundial de la Salud, no es la Real Academia Española de la Lengua. La declaración de pandemia significa, la única manera de terminar con esto es la colaboración universal de todos los países. O sea, el considerar que este es un problema de toda la humanidad y no de un país o de otro. De manera que si un país consigue frenar internamente la extensión del coronavirus, lo que va a conseguir es frenarlo dentro del propio país. Entonces lo que tienen que hacer es amurallar todo el país y cerrar todo contacto con los demás. Porque caso contrario, o sea, en otras palabras, preparaos a comer cobre. Porque en otro contexto, digamos, en otro país va a seguir mutando el virus, porque en la medida en que siga habiendo gente infectada, el virus va a seguir mutando. Entonces, la idea de la declaración de pandemia no es decir, bueno, en el diccionario podemos poner pandemia. No, la idea es decir, señores, y ahora esto tiene que ser abordado por todo el mundo trabajando en conjunto. ¿Se hizo eso? No, no se hizo. En ningún momento se hizo, no lo hizo ningún país del mundo. Entonces, la cuestión acá es, ¿funciona toda la teoría de los derechos humanos cuando aparece de verdad una situación que no sabemos todavía si no es un extinction event? No lo sabemos todavía, pero que puede ser, Dios libre, un extinction event, puede ser. O sea, puede ser que estemos ante el final de la humanidad, porque esta enfermedad no se está comportando como la comunidad científica había anunciado el año pasado que se iba a comportar.
Si ustedes se fijan, las predicciones de los grandes especialistas del año pasado no se cumplió ninguna. Y no se sabe cómo va a seguirse comportando el virus. Entonces, esto es algo que el cine y la televisión nos están diciendo claramente desde hace mucho tiempo. Es decir, miren, señores y señoras juristas de las universidades, todo muy lindo cuando ustedes se reúnen y hablan de derechos humanos y derechos de la persona y el principio pro persona y la solidaridad internacional y esto y lo otro y lo demás allá. Pero resulta que a la hora de la verdad, a la hora de la verdadera verdad, nada de todo eso se va a terminar cumpliendo. Y esto, desgraciadamente, no le hemos podido decir desde la realidad al cine de ciencia ficción o de distopía de futuro, no le hemos podido decir, estaban equivocados, miren qué distinto actúa la humanidad, sino que desgraciadamente tenemos que ratificar todas las peores y más ominosas predicciones que el cine y la televisión han dado en esta materia. Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy y quedo ahora abierto a vuestras críticas, preguntas, observaciones, insultos, blasfemias y todo lo demás que quieran. Gracias. Muchas gracias, maestro, muchas gracias. Bueno, nos han seguido por el Facebook de nuestra facultad y está también Jessica consolidando los aportes. Hay mensajes cargados de felicitación, saludos de amigos de Colombia, de Brasil, de Ecuador. Bueno, todas felicitaciones, todas muestras de afecto y de cariño, principalmente a vos, Ricardo, y gracias por esta magnífica conferencia. Jessica, ¿tenemos algún aporte? Podemos abrir aquí, no sé si los académicos de la facultad, el decano, nuestra directora de departamento, quieren formular alguna pregunta o algún comentario. Bien. Elian, en las redes Sí. sociales hay felicitaciones, genial como siempre, dicen. Felicitaciones, Ricardo, gracias. Bravo, excelente reflexión al final en torno a los derechos humanos y la pandemia. Gracias, hay bastante felicitaciones. De nada. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bien. Genial. Yo me quedé pensando en esto último, ¿no? Y mete un poquito de miedo, un poquito sugestivo pensar que quizá estemos ante el evento final, ¿no? Yo quiero pensar que no, uno necesita pensar que no, pero la verdad que a uno se le llena el ánimo de preguntas, ¿no? Ciertamente. Mira, a mí me pasa lo mismo que a vos. Obviamente, si uno considerara que esto es un evento de extinción, uno dejaría de ir a la facultad, dejaría de hacer una cantidad de cosas, ¿no? Ahora, lo interesante es esto. Mientras tanto, un meteorito está avanzando con hipotéticas posibilidades de pegar en la Tierra dentro de 120 años. Perfecto. Lo interesante es que ya China y otras potencias han comenzado a evaluar la posibilidad de disparar misiles contra ese meteorito para golpearlo, no destruirlo, porque si lo destruyeran sería un colapso total en la Tierra, sino golpearlo, darle un golpe seco, masivo y desviarlo de trayectoria. Bueno, perfecto. Para una cosa así se necesita una cooperación internacional, porque es una cosa que nunca jamás se hizo, y además se necesita un consenso internacional, porque la verdad es que las posibilidades de que el meteorito golpee contra la Tierra son relativamente pocas. Claro, si el meteorito golpea contra la Tierra, se acabó la vida humana en la Tierra, y otras vidas también. Pero las posibilidades son muy poquitas. Ahora, si nosotros le pegamos al meteorito, puede llegar a ser que
o quebremos al meteorito, con lo cual alguno de los pedazos del meteorito va a pegar en la Tierra y basta uno de esos pedazos para generar un colapso total, o bien podemos llegar a hacer un cambio que sí haga que el meteorito pegue en la Tierra. Ahora, lo interesante es, estamos hablando de un meteorito que va a pegar en la Tierra hipotéticamente dentro de 120 y tantos años. Estamos hablando de un consenso global y estamos hablando de un apoyo global mundial para mandar estas misiones espaciales a este meteorito. Y no estamos pudiendo resolver ni a nivel continental el problema de la vacunación contra el coronavirus que tenemos en este mismo momento, que no se trata de ningún meteorito hipotético, se trata de que estamos con muchos millones de muertos ya en este momento, se trata de que tenemos acá al lado al hermano Brasil con en el orden de 700.000 muertos, se trata de que Argentina ya superó 120.000 muertos, se trata de que nuestro continente solo ya está superando largamente el millón de muertos, millón y tanto de muertos y demás, y no estamos pudiendo reaccionar. Entonces, la evidencia es que la humanidad no está reaccionando y que hemos llegado al siglo XXI y después de que en el siglo XX dimos el show de la masacre, o sea, la especie humana mató más gente en el siglo XX que en todos los siglos anteriores sumados. El siglo XX fue el siglo del genocidio de los armenios en Turquía, el genocidio de los judíos y de los gitanos en Alemania, el genocidio de Ruanda, los genocidios de Yugoslavia, los genocidios del Gulag en la Unión Soviética, los genocidios por todas partes, más 2 guerras mundiales atroces, con guerra biológica, etcétera, etcétera. Terminamos el siglo XX, que fue un festín de muerte y de carnicería, y abrimos el siglo XXI con una total y absoluta incapacidad de responder a una enfermedad pandémica. Entonces, la verdad es que alguna vez hablé con vos de la frase atribuida a San Juan de la Cruz, que siempre me pareció espectacular, que es: en el atardecer seremos examinados en el amor. Y yo creo que la especie humana ha sido examinada en el amor y ha sido reprobada. Y esto me parece que es algo que tendríamos que tomarlo en consideración. O sea, estamos haciendo muy mal papel como especie. Estamos haciendo muy mal papel, estamos demostrando que somos un verdadero fracaso como especie, que el millón de años que llevamos aparentemente sobre la faz de la Tierra no nos ha servido para desarrollar un mínimo de coordinación, de apoyo conjunto, de conciencia de especie y demás. Y entonces esto sí que es grave. No sabemos si estamos ante un evento de extinción o no, pero lo cierto es que seguimos haciendo de cuenta que no. Hay una película del Monty Python, que a mí me encanta el Monty Python, este grupo cómico inglés que era el favorito de John Lennon, y que además tiene mucho que ver con la película 12 monos, dicho sea de paso, porque es el mismo equipo. Y hay una película que muestra a un supuesto país que se llama High Brasil, donde el país se está hundiendo, pero la gente hace de cuenta que no pasa nada, hasta que al final se hunde del todo. Bueno, lo extraordinario es que la humanidad está funcionando de esa manera. O sea, la humanidad está preocupada en este momento por hacer fiestas, por recuperar la normalidad y demás, lo cual está muy bien, es cierto, es interesante recuperar la normalidad, volver a ir a los shoppings, volver a salir a pasear con los amigos. Todo eso está muy bueno, está lindísimo, pero están muriéndose millones de personas. Entonces, a ver si cobramos conciencia de esto. Entonces, por eso te digo, a mí me parece que las películas y la televisión han estado dando un aviso durante bastante tiempo. Esta historia de que, bueno, nadie se podía imaginar que iba a haber una enfermedad como esta, perdón, en el planeta Mercurio nadie se hubiera imaginado, porque acá en la Tierra hace 20 años por lo menos que se viene hablando de que viene, y es más, es extraordinario hasta con qué detalle. Pero vamos, tenemos un discurso de Barack Obama hablando de la
la enfermedad pandémica con características de síndrome agudo respiratorio severo que viene, y la verdad es que esto no fue una sorpresa. Esto no fue una sorpresa. Ahora, se creó la Organización Mundial de la Salud, se la dotó de un patrimonio bastante fuerte, mucho dinero colocado en la Organización Mundial de la Salud. Perdón, ¿para qué era? ¿Para qué era ese dinero? Porque, ¿para qué funcionó? ¿Para qué fue? ¿Para qué fue? ¿Para qué sirvieron las Naciones Unidas? Por favor, alguien me explique qué rol jugaron las Naciones Unidas en todo este desastre. ¿Qué rol jugaron las Naciones Unidas? Porque esta es la primera vez que tenemos una enfermedad pandémica con Naciones Unidas. Y la verdad es que las Naciones Unidas fueron un cero a la izquierda. No hicieron nada, no sirvieron para nada. Es la primera vez que tenemos una enfermedad pandémica con la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué hizo la Organización Mundial de la Salud? Declaró pandemia. O sea, ¿qué concretamente hemos hecho en la era de la hipercomunicación, en la era de las redes, en la era del megatransporte y demás? ¿Qué hicimos? Nada, absolutamente nada. Nada, cada país se cerró, se ocupó de su propia gente, de comprar sus propias vacunas, de vacunar a su propia gente, y listo. Esto es lo que hicimos los seres humanos. O sea, los seres humanos somos realmente, que venga Clatú de otro planeta, de vuelta a la película El día que paralizaron la Tierra, la de 1951. ¿No? O sea, eso es lo que preocupa. Que no sabemos si este es el Extinction Event o no es, pero que si es, o si así es como la humanidad reacciona frente a un Extinction Event, bueno, chau ser humano. Profesor Elian. Sí, Rodrigo, justamente. Estábamos viendo que había una intervención. Adelante, profesor, tiene la palabra. Sí, tengo un comentario y digamos, primero que todo felicitar, muy interesante. Yo de hecho, por lo entretenido y el pase respecto de la interrogante sobre los derechos humanos, eso me pareció muy... Yo en realidad también declaro ser admirador de ese género de películas, sobre todo la de zombies, pero no se me habría ocurrido jamás pensarlo en clave de derechos humanos. Pero ya que estamos en ese ámbito, una cuestión que a mí me preocupa, es que la brillante conferencia del profesor la evidencia, es la eficacia vertical de los derechos fundamentales. Pero a mí me preocupa algo que también el profesor alude, que es el efecto horizontal de los derechos humanos, que regularmente está ausente en los debates y en la conciencia ciudadana. O sea, decir que la influencia de los derechos fundamentales, no se quedan en la relación de autoridad con la persona, sino que también rige, o debiera hacerlo, en las relaciones entre particulares. Y algo que también el profesor digamos, toca es eso, esta ausencia absoluta de la solidaridad que perdura tanto en cuanto hayan bienes. Aquí nosotros en Chile lo hemos visto, basta un pequeño terremoto para que la gente salga a cerrar los supermercados, o incluso para que se dejen atrás consideraciones mínimas respecto del prójimo. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo ve usted, profesor, dentro de este panorama apocalíptico, la eficacia, digamos, el efecto horizontal de los derechos fundamentales? Eso, gracias. Bueno, yo la verdad agradezco muchísimo esta inteligentísima y aguda, como no podía ser de otra manera, intervención del brillante profesor de la Vega, porque esto me permite traer a colación otro factor que a veces lo hemos conversado en otros eventos vinculados con esta temática, que es el tema de que en general estas producciones tienden a hacer enfoques desde la cultura norteamericana, o bien desde otras culturas, pero muy influidas por la visión norteamericana. Y hay que tener presente que en la filosofía político-jurídica norteamericana es muy fuerte la influencia de Thomas Hobbes. Entonces, aquí yo lo que veo en general es un mensaje eminentemente hobbesiano. O sea, la idea de que el ser humano
en un estado hipotético de no estado, en una situación donde no hay un estado, donde por una razón o por otra ha desaparecido el estado. En The Walking Dead, la escena, para mi forma de ver, emblemática, es la escena en la que Rick Grimes se saca la camisa de la policía, se queda con la camiseta blanca, se saca la estrella de sheriff y la guarda en una gaveta, y se saca el sombrero y se lo da como regalo de juguete a su hijo, ¿no? O sea, esta escena se vincula con una escena en la que poco antes se había visto la bandera de Estados Unidos toda cubierta de tierra y arrumbada en un rincón. O sea, ha desaparecido Estados Unidos, ha desaparecido el Estado. Entonces Rick ya no es más policía, porque no es policía de nadie. Luego la escena en The Walking Dead, en que el granjero Herschel, con su barba, típico norteamericano protestante, él está en su granja, y entonces es su granja porque él tiene el título de propiedad. De repente se da cuenta que ya no tiene más título de propiedad, que ese papel con respaldo jurídico ya no vale más. Entonces toma su escopeta y dice, a partir de ahora mi título de propiedad es este. O sea, el título de propiedad pasa a ser la escopeta, porque ya no hay más un Estado que respalde el título de propiedad notarial, que era el que él hasta ese momento tenía de su granja. Ahora el título de propiedad de su granja es su arma con la que la va a defender. Entonces, yo creo que la idea que está en el fondo en estas producciones, bueno, Mad Max es emblemática en ese sentido, en estas producciones es la idea hobbesiana. O sea, el ser humano no actúa en estas producciones de una manera solidaria, asociativa. Es cierto que está el ejemplo de la legisladora que crea Alexandria, pero bueno, todos sabemos cómo termina la legisladora y cómo termina la sociedad de Alexandria. O sea que el mensaje es doblemente claro en The Walking Dead. Pero la idea es, el ser humano es visto como una criatura eminentemente, de hecho el símbolo del lobo aparece mucho en The Walking Dead. Hay un grupo que se talla una W en la frente, de wolf, de lobo, en la frente. El símbolo del lobo, que es el símbolo hobbesiano por excelencia, aparece muchísimo en la serie, y esto, para mi forma de ver, muestra la visión de, bueno, ¿qué mundo es el que se piensa en la cultura norteamericana que sobrevendría? Bueno, ese mundo en el cual cada uno vería por sí mismo y nadie respetaría los derechos del otro. Incluso un mundo que es interesante porque es un mundo en el cual no se puede mirar al otro, ¿no? No hay manera de mirar al otro y uno no se ve en el otro. Yo tengo una gran influencia en mi humilde pensamiento del filósofo Emmanuel Levinas, y para todos los que tenemos alguna influencia levinasiana en el pensamiento, lo importante de mirar al otro y de verse en el otro. Bueno, en estos casos uno no se puede ver en el otro, uno no se puede reflejar en el otro. La mirada de los zombies es una mirada perdida, es una mirada que no se enfoca. No hay posibilidad de mirar al otro de frente, y además cuando uno lo mira al otro se compadece, y cuando se compadece el otro se lo come. Entonces no hay cómo, o sea, no hay lugar para la compasión. La compasión en The Walking Dead y en la compasión en las inglesas, en los 28 días, en las 28 semanas, la compasión en I Am Legend termina mal, o sea, no hay lugar a la compasión. ¿Qué se hace con el otro? Se lo mata, se lo mata. Elian Preño, en sus maravillosas exposiciones, ha hecho disquisiciones muy interesantes sobre si se puede matar a un muerto, ¿no? Pero bueno, uno llega a la conclusión de que los muertos de The Walking Dead no están muertos, porque por algo caminan. Entonces, aparte, el doctor Preño en sus conferencias ha mostrado que tienen reacciones, que siguen estímulos, que tienen sentidos, etc. O sea que muertos no están. De manera que ahí lo que uno ve es un festival del homicidio, donde uno aprende a clavar cuchillos en la cabeza de personas, que con una facilidad extraordinaria los cráneos esos ceden, y demás, y es un festival de matar gente que no es gente. Entonces yo creo que ahí vendría otra pregunta más a la extraordinaria intervención del doctor Rodrigo de la Vega, que es ¿qué efecto pedagógico tienen estas series? Sobre todo si consideramos las series televisivas,
y consideramos que hoy en día se acabó el tema de la restricción. Porque cuando yo era chico, había en las películas, en los cines, y en el cine había un señor que teóricamente le pedía a uno un documento de identidad. Entonces, teóricamente, uno no podía entrar a ver películas que tuvieran unos contenidos como estos, porque había quienes la calificaban y decían, bueno, por lo menos esta película es solamente para mayores, se solía poner de 18 años. Bueno, mayores de 18 años. Pero hoy en día nadie está en las casas controlando qué películas se ven. Y frente, aparte al fenómeno de la crisis familiar, en todo el mundo, por lo menos en el mundo, entre comillas, occidental, los chicos están solos frente al televisor desde muy temprana edad y pasan de los Teletubbies a The Walking Dead. Y entonces, ¿qué mensaje pedagógico se está dando con esto? Porque en última instancia, esa nena, ese nene de 10, de 12 años, de 14 años, que aparte cuando juega a los videojuegos se dedica a matar zombies todo el rato, cuando juega Resident Evil, etcétera, se dedica a matar zombies todo el rato y disfruta, aparte porque ahí vendría Sigmund Freud y hablaría de la pulsión, ¿no?, que genera, incluso de los efectos de goce sexual que puede generar ese matar a otro, ¿no?, de poder decir yo puedo, yo mato a otro. Bueno, esto es muy serio, es muy grave. Muy, muy grave. A mí me parece que son todas cosas que hay que discutirlas y que lo más terrible que podemos hacer es mirar para otro lado. A mí me parece que lo más terrible que podemos hacer es ignorar estas cosas, ningunearlas y mirar para otro lado. Muchas gracias, profesor. Al contrario. Por su estupenda respuesta. Muy amable, gracias. Gracias. ¿Sabes, Ricardo, que me quedé pensando cuando hablabas de la mirada? ¿Te acordás de la esposa de Morgan? La esposa de Morgan, Jenny, que está a punto de comerse al hijo, ¿no? Está el hijo mirando a su mamá, él cree que efectivamente es su mamá, Jenny anda deambulando como una zombie en la casa donde ellos están, y aparece Morgan y lo libera, lo saca al hijo antes de que la mamá le pegue el trascón y se lo coma. Y me quedé pensando en eso, esto de mirarse en el otro, y cómo la mirada perdida del zombie. Me quedé pensando en eso, justo cuando lo mencionaste. No me acuerdo el nombre de ella, Jenny me parece que es, pero es Morgan, es la esposa de Morgan. Ella es un ejemplo, dicho sea de paso, muy, muy buena la evocación tuya, y ella es un ejemplo porque ella vuelve a la casa. Claro, claro. Ella vuelve a la casa, o sea, es un ejemplo que yo no sé si se les escapó, o si no se dieron cuenta, o si pensaron que la gente no se iba a dar cuenta, pero ella vuelve a su casa. O sea, tan zombie no es, porque ella, de todas las casas que hay en la ciudad, ella vuelve a su casa en particular, ¿no? Y merodea, y a uno le queda la duda, no sabes si está ahí como un merodeador más, un deambulador más, o hay algún recuerdo, ¿no? En lo profundo, claro, hay algún recuerdo de ella. Sí. A mí me resultó muy... Pero fíjate que estoy muy de acuerdo, y fíjate que en el caso particular de The Walking Dead, hay una... sí, tal cual, y después es Morgan el que tiene que matar a su, entre comillas, mujer, tal cual, exacto. Claro. Pero hay un permanente mensaje de desprecio hacia toda forma de compasión y de solidaridad, que todos los que tienen esos gestos de preservar a su ser querido, como el gobernador con su hija, la gente esta que tenía en el galpón a los de la familia y demás, todos terminan mal. O sea, claro, todos terminan mal. No hay ningún mensaje que valore esos actos de compasión, sino todo lo contrario, toda esa gente termina mal, lo cual en el fondo hace pensar muy seriamente en los alegatos que surgen fundamentalmente a partir de la obra de Darwin de 1871, The Descent of Man, cuando Darwin empieza ya directamente un suave y sutil ataque a la idea judeocristiana de amor al prójimo, y esto lo va a llevar después, unos años después, evidentemente inspirado por esto, Nietzsche, en Also sprach Zarathustra, lo va a llevar al máximo. Decir, bueno, liberémonos de una buena vez
de esa carga judeocristiana del amor al prójimo, que es lo que ha evitado que la humanidad siga evolucionando y se transforme en la superhumanidad o la sobrehumanidad. Entonces, yo creo que en el fondo estas series están volviendo a ese mensaje, que fue un mensaje que manejó digamos, el grupo, entre comillas, intelectual del nacionalsocialismo en su momento, y que también estuvo presente, no nos engañemos, en algunos discursos del socialismo soviético, ¿no? Esta idea de decir, bueno, en última instancia, el amor al prójimo es algo que termina mal, y si queremos que la humanidad sea fuerte y sea sana, entonces tenemos que olvidarnos de la idea del amor al prójimo, enterrar todo ese legado. Por eso esta idea filo-wagneriana de crear en el nazismo, de crear un cristianismo de la fuerza, crear un cristianismo militante, un cristianismo de la lucha, un cristianismo de un Cristo guerrero, un Cristo violento, y enterrar la idea, incluso esta cuestión que aparece en determinado momento de que en realidad Miriam era Mariam, y que en realidad no era una mujer judía, sino que era una mujer iraní, aria, de hecho incluso una prostituta del ejército romano y demás, y esta idea de un Jesús ario, guerrero, etcétera, y tratar de construir un cristianismo que en lugar de exacerbar el amor al prójimo y la piedad y la solidaridad, exacerbe una visión militante, dura, guerrera, porque esa es la única manera de que la humanidad sobreviva. Y esto a mí me parece que es algo que lo he escuchado, digamos, en algunos discursos. Yo todavía estaba en España. Vos sabés que cuando empezó la pandemia, yo todavía estaba en Cataluña, en mi querida ciudad de Girona, y cuando empieza esto en España, escuché a una joven legisladora de las Islas Canarias que dijo que no era tan grave en realidad el coronavirus porque estaba matando a la gente enferma y a la gente vieja, ¿no? Y esto lo dijo, después pidió disculpas, dijo que no la habían entendido bien, la entendieron perfecto, porque lo que dijo fue exactamente eso, que el coronavirus en realidad no era algo tan malo para la humanidad, porque iba a eliminar a mucha gente enferma y a mucha gente vieja. Entonces, esta idea eugenésica de las pandemias, que es un poco una idea basada en Malthus, ¿no? en el Essay on Human Population de Malthus, es la idea que a veces aparece en el fondo. Yo me acuerdo cuando apareció el HIV, recibí en mi casa, pasó una de estas gente que van repartiendo por la calle, y me habían dejado por debajo de la puerta una revista de un grupo religioso protestante, una revista que era un elogio del HIV, porque el HIV iba a ayudar a terminar con los homosexuales. Entonces el HIV era una belleza, porque era una maravillosa peste que iba a terminar con los perversos homosexuales de la faz de la tierra. O sea, hay también un cierto elogio de las enfermedades estas desde un punto de vista pseudo-moral o desde un punto de vista eugenésico. Y esto es algo que o sea, lo que a mí me parece que por eso felicito este encuentro que ustedes han generado, Elian, porque lo que hay que hacer es hablar de estas cosas. O sea, no estar de acuerdo, no tenemos por qué estar de acuerdo. De hecho, nosotros con Elian nos pasamos el tiempo estando en desacuerdo, pero la cuestión no es estar de acuerdo, la cuestión es plantearse los temas. No mirar para otro lado, sino hacerse cargo, ¿no? de las cosas, creo yo. Sin duda que sí. Bueno, Jessica, tenemos saludos y felicitaciones y comentarios que siguen en Facebook para que después te los vamos a hacer llegar, Ricardo. Gracias. Y bueno, a nuestra jefa de comunicaciones ya creo que hemos cubierto altamente las expectativas. Te
Te agradecemos mucho, Ricardo, mucho, Al contrario, mucho de corazón, de verdad. al contrario, un placer. En nombre de nuestra facultad, en nombre de la universidad también, te agradecemos y te comprometemos para una próxima vez. ¿Quién te dice antes que se nos termine este año? Aquí está Caterín, la directora del departamento. Katy, ¿querés decir unas palabras para despedir a Ricardo? Sí, Y de mi la parte, verdad estaba escuchando atentamente, no quería interrumpir, pero sin duda valorar la experiencia, el conocimiento, el manejo y la amabilidad siempre de Ricardo de participar en estas actividades y por cierto de entregarnos estos enfoques del derecho, de derechos humanos y por cierto nuestra actualidad, la pandemia, lo que está ocurriendo, siempre desde una mirada mucho más amplia, enriquecedora, actual, y por cierto nos abre esta posibilidad de revisar el cine, el derecho, la literatura a través de el derecho, los derechos humanos y la realidad social y la actualidad. Así que agradecer por transmitir esta experiencia, este enfoque, esta mirada, que sin duda enriquece a nuestra comunidad universitaria y a quienes, por cierto, están participando a través de nuestras redes sociales. Así que agradecer, valorar y, por cierto, convocar a futuras actividades que confiamos podemos desarrollar a futuro de manera conjunta. Así que muchas gracias, Ricardo. No, gracias a ustedes, gracias a ti, gracias a Patricio, gracias a Elian, a la Universidad Católica del Maule. Chile es un país muy, muy bien posicionado para trabajar estas cosas. Primero porque Chile está generando, sobre todo en los últimos 20 años, un cine extraordinario. Un cine extraordinario y también una televisión notable, ¿no? También una televisión extraordinaria, o sea, también una muy buena producción de series de televisión. Pero yo creo que sobre todo destaca el cine, la calidad cinematográfica que se ha plasmado en el otorgamiento de un Oscar, que yo creo que los Oscars se dividen en Oscars merecidos y Oscars que uno no sabe por qué se los dieron, ¿no? Yo personalmente coloco, o sí sabe, pero no por cine. Yo coloco, por ejemplo, de los 2 Óscares ganados por películas argentinas, coloco al segundo Óscar en la categoría de Óscares merecidos, el del Secreto de sus ojos, y en cambio al Óscar de la historia oficial creo que fue otorgado más por razones políticas y de apoyo político, que me parece un apoyo muy válido, muy bien, pero la manera no es el Oscar, porque creo que la película no es una película de Oscar. De la misma manera que hasta el día de hoy estoy preguntándome muy seria y muy profundamente cómo puede ser que el Oscar al mejor documental de este año no lo haya ganado El Agente Topo, y lo haya ganado una película lamentable sobre un tipo con un pulpo. Que me parece una película interesantísima, la del tipo con el pulpo es su maestro. La escena en la que el tipo llora es realmente para llorar, pero no para llorar por los que el tipo llora, sino para llorar de que esa película le haya dado un Oscar, ¿no? Y en cambio, una obra de arte que cuando la terminé de ver, lo primero que hice fue levantar el teléfono y llamar a mi hijo cineasta, mi hijo más chico, que se dedica al cine, y decirle, fíjate El Agente Topo porque gana el Oscar. Y mi hijo me dijo, ¿en serio? Le digo, sí, gana el Oscar. Le digo, es una película chilena, gana el Oscar. Acaba de salir, gana el Oscar seguro. Le digo, vela porque es una película para ganar el Oscar. Cuando vi que no ganó, dije, bueno, vamos a ver la película que le sacó el Oscar al Agente Topo. Cuando vi la película que le sacó el Oscar al Agente Topo, me quería morir. Me quería morir. Bueno, lo cierto es que el cine chileno, que esta vez se perdió un Oscar, pero que se lo merecía, y que la otra vez se ganó el Oscar de Una mujer fantástica,
con esa actuación increíble de Daniela Vega, genia total y absoluta. Realmente Chile está dando un cine muy bueno, muy bueno, y al mismo tiempo, ojo que les cuesta mucho trabajo, tal vez por la cultura chilena en general, le cuesta mucho trabajo salir del realismo. Le cuesta mucho trabajo al cine chileno ir a la ficción. Ya la escena del helio de Daniela Vega caminando contra el viento, ya es una escena que llama la atención en el cine chileno, ¿no? Porque es de meter de repente una escena buñueliana en una película realista, muy realista, como es la película Una mujer fantástica, meter de repente una escena digna de Buñuel, bueno, es como que llama la atención, ¿no? No es lo que uno se espera normalmente de una película chilena, llama la atención. Yo creo que Chile tiene que empezar a explorar un poco más el cine ficticio, y total, creo que dinero como para efectos especiales hay, y además lo más importante en el cine de ficción no son los efectos especiales. Jean-Luc Godard hacía viajes espaciales en coche en los años 60, así que en realidad cuando uno quiere usar la ficción la usa para transmitir ideas, no para mostrar efectos especiales. Entonces, Chile tiene además una notable actitud pedagógica en ese sentido. La Universidad de Chile, por ejemplo, ha incorporado ya, merced a mi querido amigo y discípulo Cristian Lepín Molina, ha incorporado en la currícula de Derecho la enseñanza de cine y Derecho, ¿no? Y en Chile se publica, que codirigimos Cristian Lepín Molina y este servidor, se publica la revista de cine, televisión y derecho, que es una publicación muy pionera a nivel mundial, de manera que yo felicito esta actividad de la Universidad Católica del Maule, porque pone a la Universidad Católica del Maule en un nivel de avanzada, hablando mundialmente. Todavía hay facultades de Derecho en las cuales, cuando uno habla de cine y Derecho, o televisión y Derecho, genera una reacción de disgusto por gran parte del profesorado, ¿no? Porque consideran que esas son cosas que no se hacen en una facultad de Derecho. Esos suelen ser los mismos profesores que le dan más importancia a la corbata que se ponen que al pensamiento crítico que puedan generar en el aula, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que habla muy bien de la Universidad Católica del Maule, y no me extraña porque, vamos, conozco de qué material intelectual está hecha, así que no me extraña. En última instancia, Talca es una ciudad en la que floreció en su momento mi admirado Paulo Freire, y bueno, para todos los que nos preocupamos por la pedagogía, todo lo que esté vinculado con Paulo Freire es lugar sagrado. Y además es una ciudad que tiene un vínculo que Patricio, bien que lo conoce y lo cultiva, con uno de los grupos de música más importantes de Latinoamérica, que es Inti Illimani, y que además yo creo que alguna vez sería interesante hacer un encuentro desde el punto de vista jurídico sobre las letras de las canciones de Inti Illimani, ¿no? Creo que sería muy interesante. Sirviñaco, por ejemplo, nosotros la usamos mucho, porque Sirviñaco es una canción jurídica. Lo lamento por Inti Illimani, que no creo que nunca se hayan imaginado eso, pero Sirviñaco es una canción jurídica que describe el Sirviñaco, ¿no? Yo creo que ningún manual de derecho de familia va a describir el Sirviñaco o Servinacui, que es una institución que rige, que tiene plena vigencia en este momento en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Ecuador, y que está perfectamente descrita. O sea, yo creo que un profesor o profesora que enseñara en este momento las formas matrimoniales autóctonas americanas y no pusiera la canción Sirviñaco de Inti Illimani, por Dios,
qué error, ¿no? Así que bueno, tenemos mucho para trabajar. Gracias por estos momentos tan lindos. Siempre el que a uno lo inviten para hacer este tipo de reflexiones es un motivo, un incentivo para uno ponerse a pensar, ¿no?, sobre estas cosas y descubrir y darse cuenta de cosas nuevas y demás. Así que bueno, yo agradezco muchísimo que me den estas oportunidades. Para mí es un placer. Muchas gracias. Gracias, maestro. Decano, la palabra final, la palabra suya. No, gracias, Ricardo, por compartir con nosotros en esta universidad, ¿cierto?, todos los elementos que nos ha invitado a reflexionar, ¿cierto?, y estas tensiones que uno tiene que también ir generando en la discusión, en la reflexión y el debate, lo que nos hace también pensar en futuros distintos y mejores. Así que te agradezco por ese espacio. Por supuesto, siempre van a existir otro momento de colaboración. En una de esas, por ahí, como tu invitación ahí, vamos a invitar a Inti Illimani, vamos a ver, generamos hoy un encuentro, como el encuentro que se hizo en Argentina, allá en el estudio, ¿no? Hacemos uno, digamos, para ir discutiendo las letras y cómo las letras y la música también van dando cuenta de los tiempos, las transformaciones y de las sociedades, digamos, las cuales vivimos y viviremos. Así que, muy bien, quedo con esa tarea y encantado de poder encontrarnos en otro momento. Muchas gracias, Ricardo, un abrazo. A ti. Hasta luego. Muchas gracias entonces. Jessica, lléveselo usted nomás. Gracias a todos.